Noches después de la propuesta indecente del sabueso, en el templo del Nuevo Testamento, ubicado a las afueras de la capital imperial, todos los sectarios y herejes se reunieron. Con una sonrisa, el calvo mencionó que el líder de secta ahora se veía más joven, a lo que el anciano agregó que él se veía más fuerte, atribuyendo su cambio a que, al parecer, había imbuido más poder divino en su cuerpo. Añadiendo que, por otro lado, el líder de secta había perdido peso, cuestionando si acaso se debía a su nueva amante. Entre risas, este mencionó que, aunque esa joven tenía marido, tras susurrarle la doctrina y la liberación del alma, ella sola había venido por su cuenta. Este era Charles, el líder de la secta Manson. Con una risa, Om, el líder del culto Om, presumió que ya no tenía que chambear, pues solo con una palabra esos estúpidos le traían oro y grano. Con una amplia sonrisa, el Mani, líder de la secta del Nuevo Mundo, también presumió sus logros, asegurando que nadie se atrevía a desobedecer las palabras de un dios. Cuestionando después si acaso la invitación del Nuevo Testamento significaba que finalmente los habían reconocido como una rama oficial de la familia, cosa que, mientras se relamía, Om confirmó, revelando que la ceremonia de la comunión, donde se comía pan blanco y vino blanco, simbólicamente significaba compartir la sangre y carne de la santa, lo cual podía interpretarse como un deseo de formar una alianza formal. Por su parte, Charles señaló que, por fortuna, la nueva facción finalmente había entrado en razón y se había acercado a ellos, cosa que el Mani completó, agregando que, aunque se las daban de puros y nobles, al final habían entendido que sin su dinero jamás podrían derrotar a la facción del Antiguo Testamento. Todos se dispusieron a entrar al templo, pero antes de hacerlo, una explosión a sus espaldas sacudió el lugar, haciéndolos voltear confundidos. En ese momento, una risa femenina resonó y cuestionó, ¿qué tenemos aquí? Se trataba de Uroboros, quien, con una gran sonrisa, preguntó por qué había tanta basura junta. Desde el tejado, el sabueso y la santa veían la situación, esta última diciendo que, tal y como el sabueso nocturno había dicho, Uroboros había aparecido. Los sectarios no tardaron en preguntar entre gritos qué hacía ella allí, a lo que ésta respondió que, aunque había escuchado que el sabueso nocturno estaría presente, lo único que podía ver era basura apestosa. Enojados por esto, los sectarios dieron la orden de matarla. En ese momento, múltiples soldados cargaron en su contra, pero con una sonrisa y su látigo, Uroboros los recibió con un ataque fatal y, así, ante las caras ensangrentadas y asustadas, preguntó a Om si él era el cerebro de esas basuras. Om comenzó a temblar, estaba a punto de responder, pero entonces Charles intervino y, tras preguntar cómo se atrevía a hacer eso delante de ellos, señaló que ella era de su tipo, y así, tras presentarse como el dios de Manson le dio una propuesta, si se convertía en su esposa número 21, podría liberarla del castigo divino. Pero para su desgracia, sus palabras le costaron la cabeza. ¿Eres un dios y no puedes detener esto?, preguntó Uroboros, a lo que, con un grito y mientras se orinaba encima, el Mani aseguró no tenerle miedo, dejando en claro que, como el verdadero dios reencarnado, jamás se rendiría. Sus palabras se cortaron cuando una botella se estrelló en su rostro. En ese momento Uroboros mencionó que, si realmente era un dios, no le importaría tocar agua bendita, clamando, ante los gritos y la cara derretida de el Mani, que, por desgracia, había usado veneno sin querer. Después de esto, Uroboros preguntó a Om si era la única basura que quedaba, a lo que éste, lleno de pavor, dio un paso atrás diciendo que no era un dios ni un sacerdote, que solo era un farsante, clamando entre mocos y lágrimas por perdón. Eso ya lo sé, dijo ésta, preguntando mientras pisaba su rostro qué quería que hiciera ella con esa información. Segundos después, el sonido del látigo resonó, la masacre llegó a su fin. Momento en que Uroboros preguntó al aire si acaso pensaba usarla de ese modo, agregando que, si ese era el caso, esperaba encontrarse con él de nuevo, asegurando entre gritos que el sabueso nocturno era el único que podía excitarla de ese modo. De repente, sus palabras fueron cortadas por gritos provenientes del bosque que decían que esta vez lo atraparían, y así, con molestia, Uroboros desapareció. Aunque estaba al borde de la muerte, Om aún respiraba, motivo por el que Baikir le pidió a la santa que, mientras él se encargaba del interrogatorio, ella buscara los documentos. Acto seguido, Baikir reveló a De Caravia, pidiendo a Om que dijera todo sobre la financiación, cosa que De Caravia completó, asegurando mientras manifestaba su poder que el silencio era inútil ante él, exigiendo respuestas. Sin demora, Om escupió que el libro contable estaba debajo del carruaje y que allí estaba todo, desde las rutas, el dinero hasta documentos clasificados. Segundos después alguien gritó que los arrestaran a todos, asustando a la santa al ver que habían llegado más rápido de lo esperado. Segundos después, el lugar se llenó de soldados que, al ver que se habían ido, solo pudieron maldecir. Después de escapar, la santa dijo que casi los atrapaban y, sin perder el tiempo,
Baikir preguntó si había encontrado el libro, cosa que, con una sonrisa, la santa confirmó, revelando este. Mientras Baikir lo leía, la santa mencionó cabizbaja que las personas que habían muerto en el templo eran malvadas, villanos imperdonables que se aprovechaban del corazón de la gente para su beneficio, y que, aunque el método había sido violento, también había sido simple y definitivo, entendiendo así que eso era lo que había querido decir con terminar con todos de una vez. Después de decir esto, la santa preguntó cómo sabía que Uroboros aparecería. Al no recibir respuesta, preguntó de nuevo, pero este se limitó a decir, la familia Borges, ellos son el cerebro detrás de todo. Por su sorpresa, Baikir entregó el libro y le pidió que lo revisara, explicando que las sectas y los herejes habían estado recibiendo fondos de Borges, fondos que usaron para comprar indulgencias al Antiguo Testamento, profundizando aún más el conflicto entre ambas facciones de Qubadis. La santa no podía entender por qué habían estado haciendo eso, y Baikir explicó que, como la habilidad que más problemas le daba a los demonios era el poder divino, lo más probable era que llevaran tiempo planeando cómo destruir el fundamento mismo de este, pensando para sí que todo era un intento preventivo para eliminar obstáculos antes de la era de la ruina. Rápidamente, la santa preguntó con seriedad si pensaba eliminar a las figuras claves de Borges, cosa que Baikir confirmó. Momento en que la santa resaltó que la mayoría de los Borges vivían en mansiones extremadamente seguras, cuestionando si realmente pensaba infiltrarse y asesinar en un lugar como ese. A lo que Baikir aclaró que tendrían que hacer que ellos quisieran contactarlos, señalando con una moneda que, como el dinero atraía más dinero, solo tenían que tener el suficiente para que Borges quisiera buscarlos. Asegurando así que, para su suerte, conocía a alguien muy rico. Baikir había dicho esto, pero días después, mientras una chica apretaba sus cachetes y decía, mi hermanito, te extrañé mucho, este maldijo en su mente. Bueno mis guapos, hasta aquí llega el capítulo de la semana, espero les haya gustado, recuerden que todos los domingos sale un nuevo capítulo, sin más que decir, hasta la próxima guapos. Mándenle fuerzas al admin que anda enfermito.